Bueno, hoy es domingo 18 de enero del año 2015. De nuevo estoy acá compartiendo con ustedes esta hermosa decoración. Hoy lo va a celebrar el tercer añito a mi nietecito Miguel Ángel. Estamos en el salón de convenciones del Club Fisevad y así nos quedó entonces lo que fue esta decoración. Esto tiene un gran corredor de ingreso. Entonces ya ingresamos acá. Entonces a nuestro lado izquierdo lo que hicimos fue colocar 3 mesas para los adultos. De nuevo les pusimos, estas son unas sillas Tiffany. Lo que hicimos fue colocarles las orejitas nuestras y ponerles unos fajones que los hice en tela no tejida. Bueno, ya así montamos entonces las mesas de los adultos y estos nuevos centricos de mesa que también me ideé en esta ocasión para estas mesas. Entonces así nos quedaron las 3 mesas de los adultos. Tengo en este momento acomodado 45 personas en estas mesas. Bueno, como vimos al principio, entonces al fondo del salón instalamos de nuevamente el arco que tenemos con la cabecita para el mundo de Disney. Y en medio de ese arco entonces instalamos lo que fue la torta. Esta fue la torta que hicimos para Miguel Ángel. Nosotros hicimos en icopor todo lo que es esta parte de encima y la base. Y lo que es torta es la parte amarilla. Pero así se nos vio entonces la torta de Miguel Ángel en esta parte del arco. Luego continuamos en este recorrido. Entonces ya hicimos otro rincón con Mickey Mouse. Aquí en estas copitas, tanto en la amarilla como en la roja que tenemos acá, ahí vamos a recibir los regalos que le vamos a dar, que nuestros invitados le van a traer a Miguel Ángel. Hicimos una gran cabeza en bomba nuevamente, que esta nos sirvió de separación de los dos espacios. Y hicimos también una piñata. Por favor, estoy grabando. A nuestra izquierda el ingreso de ese salón, entonces colocamos lo que fue la mesa de los dulces. Por favor, estoy grabando. Entonces aquí en la mesa de los dulces pusimos unas copitas, ahí hicimos estas torrecitas en colombinas. A los niños del ingreso les vamos a poner a cada uno su pitico, como un colgandejito de pito, con las cabecitas de Mickey. De nuevo el nombre de Miguel Ángel, 3 años, como adorno central de esta mesa. Y aquí tenemos unos crayoncitos con unos papelitos para que los niños dibujen. Entonces así nos quedó este otro costado que nos apoya la mesa de los dulces. Ya vamos a pasar entonces por el medio de esta cabeza y vamos a tener toda esta zona que es la zona de recreación. Entonces aquí dejamos una gran zona de recreación donde hicimos el rincón de los patos. Entonces tenemos al rico McPato con todos sus regalos. Tenemos a la pata Daisy. Tenemos como nuevos elementos los sobrinitos del pato Donald. Entonces todo esto como si fuera un muellecito. Entonces complementado con salvavidas y con anclitas. Ya nos vamos al centro de este salón. Entonces tenemos a Pluto en las escaleras que suben al escenario de este salón. Entonces a Pluto lo pusimos allí como protegiendo lo que van a ser las 2 mesas que nos van a ocupar los niños. Como los niños es más bien poco el tiempo que van a estar sobre las mesas, entonces lo que hicimos
fue instalarlas en la parte de arriba donde nos perdiera lo menos posible la parte de la recreación. Y ya, a nuestro lado, a este otro lado, al lado izquierdo de la parte principal, entonces colocamos otro de nuestras nuevas figuras que es Pedro. Y Pedro lo pusimos con todos los regalos que le vamos a dar a los niños. Entonces este es otro nuevo empaque que hicimos. Para las niñas están las bolsitas amarillas con bolitas rojas, para los niños bolsas rojas con bolitas amarillas. Entonces así nos quedó de este lado. Entonces yo quiero que le demos como una vista general a lo que fue el salón donde va a estar la recreación de los niños. Yo necesito que se me salga todo el mundo del salón. Por favor. Entonces así se nos vieron estos dos salones. Vamos a salir nuevamente, vamos a mirar entonces acá cómo nos quedaron los corredores. Así nos quedaron los corredores. Necesito que se me quiten de ahí, por favor. Por favor, es que voy a filmar por acá. Así nos quedó la mesa de apoyo para los adultos sobre este corredor. Y aquí estas otras dos figuras, Clarabela es otra de nuestras nuevas figuras que nos apoyó el segundo ingreso al salón. Bueno, espero que hayan disfrutado de nuevo esta decoración y me di el gusto que quería de hacer para mi nietecito, para mi príncipe, este evento. ¡Qué pena! Bien, ¿y ustedes? ¿Qué más? Ay, no, mijita. ¿Sí se acuerda de eso? ¡Claro! ¿Qué más? Bien. Ellos no demoran en Pero llegar. sí llegó muy temprano. Lo que pasa es que yo decoré. ¿Tú fuiste la que decoraste? Es que esta es la empresa